Tiempo Internacional. El mundo en 7 días. El programa del Instituto de Relaciones Internacionales. Conducción: Cristian Reyes. Participan Norberto Consani y Juan Alberto Real. Producción general: Juana Álvarez Eiras. La actualidad global. El mundo en 7 días. Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció una pausa de 90 días para la aplicación de sus aranceles recíprocos, excepto para China. Luego del denominado Día de la Liberación para la industria estadounidense, Trump decidió suspender el nuevo esquema arancelario como resultado de una variedad de factores que se asocian principalmente a las presiones sobre los mercados financieros, la desconfianza de sus asesores principales, quienes pronosticaron un pánico financiero, y la preocupación por las amplias consecuencias político-económicas que los aranceles podrían acarrear. En este sentido, el rápido aumento de los rendimientos de la deuda pública sería una de las causas más importantes de la decisión presidencial. Si bien Trump anunció la suspensión de los aranceles durante 90 días, declaró que China no era la excepción y elevó los aranceles sobre las importaciones de la segunda economía más grande del mundo al 125%, alcanzando un total de 145% si se toma en cuenta el arancel del 20% por el suministro de fentanilo a Estados Unidos. En represalia, el gigante asiático propuso elevar sus aranceles al 125% después de que Beijing prometiera luchar hasta el final contra los aranceles de Trump. Más allá de las medidas coyunturales, el arancel base del 10% impuesto a las importaciones de casi todos los países del mundo seguirá vigente. Estados Unidos, Irán. El presidente Donald Trump aseguró que su país mantendrá reuniones de alto nivel con Irán para poner fin a su programa nuclear. Este sábado en Omán, en lo que será un encuentro reservado entre Steve Witkoff, enviado de Estados Unidos para Medio Oriente, y el canciller iraní Abbas Araghchi, se llevará a cabo una negociación para lograr un acuerdo bilateral que permita desmantelar el proyecto nuclear iraní con el fin de evitar una guerra sin antecedentes históricos en Medio Oriente. En este aspecto, Trump sostuvo que no se puede permitir que Irán tenga armas nucleares y que si se negaba a detener los esfuerzos de desarrollo, una acción militar sería inevitable, siendo Israel quien desempeñaría un papel clave en este sentido. Las potencias occidentales acusan a Irán de tener una agenda clandestina para desarrollar la capacidad de fabricar armas nucleares mediante el enriquecimiento de uranio a un alto nivel de pureza fisible. En tanto, Teherán afirma que su programa nuclear tiene fines exclusivamente energéticos y civiles. Argentina. El FMI anunció que llegó a un acuerdo técnico con Buenos Aires para desembolsar un préstamo de $20.000 millones. El Fondo Monetario Internacional informó que llegó a un acuerdo técnico con el gobierno argentino por $20.000 millones, el cual se pondrá a consideración del directorio ejecutivo del organismo internacional en los próximos días. El programa tendrá una duración de 4 años y el organismo destacó los avances iniciales del Plan Económico del Poder Ejecutivo y mencionó la necesidad de una nueva fase que incluya más reformas junto a la consolidación de la estabilidad. El monto que desembolsará en derechos especiales de giro llega con el propósito explícito de apuntalar las reservas del Banco Central, hoy en $24.657 millones. En ese sentido, un análisis de los vencimientos de deuda entre 2025 y 2028 revela que el préstamo total equivale casi con exactitud a lo que el país debe devolver al propio fondo en ese periodo. Rusia, Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, sugirió la posibilidad de que Ucrania vaya a elecciones mediadas por las Naciones Unidas. Vladimir Putin propuso una administración temporal para Ucrania liderada por la ONU, los Estados Unidos y los países europeos como vía para un alto el fuego con Moscú. El mandatario ruso ha calificado a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, como un líder ilegítimo y ha asegurado que su mandato terminó en mayo de 2024, por lo que se niega a pactar con él. Corea del Sur.
El Tribunal Constitucional confirma la destitución del presidente Yoon Suk Yeol. En un fallo contundente y por unanimidad, el Tribunal Constitucional de Corea del Sur decidió destituir al presidente Yoon Suk Yeol al validar la moción de juicio político aprobada por el Parlamento en diciembre pasado, a raíz de la breve imposición de la ley marcial en 2024, que desató la peor crisis política en el país en décadas. El presidente del tribunal consideró que las acusaciones de Yoon Suk Yeol violaron los principios fundamentales del Estado de Derecho y la gobernanza democrática, y que no solo declaró la ley marcial, sino que cometió actos que violaron la Constitución y la ley, en particular al movilizar fuerzas militares y policiales para impedir que la Asamblea Nacional ejerciera su autoridad. La entrevista de Tiempo Internacional. Estamos en diálogo con el doctor Alejandro Simonov, un amigo de la casa. Alejandro Simonov es doctor en Relaciones Internacionales por la UNLP, titular ordinario de Historia General 6 en la Facultad de Humanidades, de Historia Contemporánea. Es coordinador del Centro de Reflexión en Política Internacional del Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP, el CERPI, y es profesor de Política Exterior Argentina en la maestría en Relaciones Internacionales, también de aquí del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Alejandro, buenos días, muchas gracias por dialogar con nosotros. ¿Cómo va? Buenas tardes. Como experto en política exterior, ¿qué análisis haces de este prácticamente año y medio de gobierno de Javier Milei? ¿Ves alguna continuidad con la gestión anterior o es todo ruptura? No, en realidad, digamos, es decir, cuando hablamos de continuidad, es decir, ruptura, por un lado, lo que hay que tener en claro es que en toda la región hay cierta oscilación entre lo que se llaman tendencias globalistas y tendencias autónomas. Yo diría que tiene dos particularidades, dos especificidades que me parecen importantes. Una es el rechazo al multilateralismo, que es algo, digamos, que no se veía, digamos, es decir, no hay registro en la tradición diplomática argentina de ese tipo de actitudes. Más, si Argentina desde el siglo XIX fue uno de los propulsores de fórmulas de multilateralismo, y por otro lado, me parece que el otro registro, digamos, con el que nos encontramos es el que tiene que ver con, digamos, cierta exacerbación, ¿no es cierto?, en los postulados, digamos, de tipo globalista. Yo creo que, digamos, para mostrar un ejemplo típico de este tipo de políticas, el gobierno de Milei no se sale ni un milímetro de ese libreto, digamos. Llegando a estas observaciones que me haces, ¿qué costos visualizás para la República Argentina con respecto a la adopción de este tipo de políticas y cuáles serían los posibles beneficios? Yo creo que de la forma en la que está encarado, muy pocos beneficios. Porque el problema básico es cuando en el accionar internacional de un país confunde sus intereses con los de otros interlocutores del sistema internacional. La Argentina tiene confluencias y divergencias con otros actores del sistema internacional. Cómo lo ven, cuáles son las acciones a llevar adelante, etc. Ahora uno puede asumir en un 100% esta posición. ¿Por qué? Porque sería asumir que uno es el otro Estado, ¿no? Y entonces, en ese sentido, hay un problema en esa construcción, un problema, digamos, de naturaleza lógica casi. Y al asumir, digamos, y también, digamos, en algún sentido con contradicciones. Por ejemplo, para hablar de la cuestión la cuestión más importante del plegamiento, que es la relación con Estados Unidos, ¿no? Con lo que se enfrentaba, digamos, la Argentina, digamos, desde la llegada de Milei, digamos, es un alineamiento que tenía ciertas tensiones con Estados Unidos en el marco de las políticas multilaterales, básicamente, ¿no? Es decir, que donde el gobierno de Trump tenía cierta predilección por una agenda que el gobierno argentino rechaza visceralmente. Y esto eran focos de problema. De hecho, eso no solamente se reflejaba en el ámbito internacional, sino también en la reunión de OEA de Asunción del año pasado, ¿no? Donde la Argentina prácticamente quedó sola, digamos, discutiendo posiciones casi cavernícolas. Ahora bien, la llegada de Trump despejó esa agenda, pero está generando otros problemas, que son los que estamos viviendo en estos días, que tiene que ver con las políticas proteccionistas que Trump plantea y en donde el gobierno pareciera no asumir las características de esa política, ¿no? De hecho, hasta hace muy poco tiempo estuvieron, digamos, de hecho el presidente lo dijo por lo menos en 2 o 3 oportunidades, en diversos foros,
la posibilidad de firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. A todas luces, digamos, es algo poco probable, por decirlo bien, más allá de que en algún momento Trump dio cierto visto bueno, por decirlo de alguna manera, pero que de hecho no se terminó reflejando en acciones concretas tendientes a... Porque de hecho de hablar de un tratado de libre comercio pasaron a hablar de un acuerdo general de comercio, que es una declaración de buena voluntad, básicamente. Sí, a mí No más con que eso. respecto a esto, Alejandro, Y me hacen ruido dos o tres cuestiones. Una, históricamente, desde que Estados Unidos está planteando esto para la región, yo recuerdo la primera conferencia interamericana de fines del siglo XIX, 1889, Argentina rechazó de plano esa idea y consiguió la solidaridad del resto de la región. Después en la Cumbre de las Américas, que tuviera lugar en Mar del Plata, cuando se plantea la iniciativa del ALCA, sucedió algo similar. Me da la sensación de que hay una casi línea histórica de nuestra política exterior al respecto en no, relación a Estados Unidos. porque tiene que ver con intereses muy concretos, Juan, en ese sentido. ¿Que cuáles son? Son los intereses agroexportadores, que están en tensión con Estados Unidos, porque, digamos, ¿qué le vamos a vender a Estados Unidos? Carne de res, ¿qué le vamos a vender? Carne de cerdo, carne de pollo, cereales. Si producen todo eso. Y además el problema no solamente que son economías competitivas, sino que Estados Unidos tiene históricamente un proceso de protección no para arancelario sobre la base de la existencia de subsidios. Con lo cual, lo más probable es que digamos, la firma de un acuerdo de ese tipo termine afectando nuestra producción agrícola-ganadera. Es el ejemplo de México, que hoy es un país, digamos, que importa maíz de Estados Unidos, porque precisamente no puede competir, digamos, el maíz que se produce en México no se puede, digamos, no alcanza los valores del precio subsidiado que tienen los agricultores norteamericanos. Bueno, acá pasaría algo parecido, digamos, que es un proceso general que uno ve que van aconteciendo en todos los países que firman acuerdos de libre comercio con Estados Unidos o, digamos, en estas firmas de acuerdos de libre comercio que involucran actores desarrollados con actores subdesarrollados. Estamos dialogando con Alejandro Simonov. Ahora, ¿cuál es el incentivo concreto? Si en términos económicos no se puede sacar rédito alguno de ello, ¿es simplemente una cuestión de alineamiento político? Hay una cuestión absurdamente ideológica, donde se piensa que el resultado va a ser bueno a pesar de las contrariedades momentáneas. Porque la Argentina está dentro de una estructura, si se quiere, internacional, una cancha de juego internacional, donde además de la Argentina está Estados Unidos, Brasil y China. Y vos tenés que tratar de moverte en esas bandas, digamos, ¿no? Y tratar de congeniar las tensiones y distensiones que hay dentro de esa banda. Bueno, el gobierno ha decidido, digamos, por un lado, deshacerse de dos de esas variantes, que son cosas que uno no maneja, y privilegiar la relación con Estados Unidos, digamos, que entiendo, digamos, que en principio podría ser, puede generar en algunos sectores algunos beneficios. Pero es cierto que hay otros sectores que, digamos, que van a ser literalmente diezmados en función de esa relación. Y eso digamos, hay poca duda de que eso es así, porque la experiencia empírica, histórica, indica eso. No es que esta vez va a ser distinto. Si no hay nada que indique que vaya a ser distinto. Hablando de líneas históricas de nuestra política exterior, estaba pensando también en cuánto puede afectar este vínculo especial y ese alineamiento acrítico que se está teniendo con actores puntuales del sistema internacional, Estados Unidos el principal, Israel el segundo. Otra cuestión que es crítica para el pueblo argentino, como es la cuestión Malvinas. Venimos de varios AGAF. Esto, Argentina siempre ha privilegiado la vía multilateral y atacando el multilateralismo, no sé qué viabilidad tiene de seguir sosteniendo lo que se sostuvo históricamente. Bueno, no sé si vos recordás que el año pasado hubo una tensión con un funcionario de Cancillería, un diplomático de carrera, digamos que era el que estaba a cargo de la representación de Naciones Unidas. Bueno, precisamente el problema era ese. Y no porque, digamos, ese funcionario sea un kirchnerista ni nada que hacer, al contrario, digamos. Es alguien que estaba involucrado, digamos, con Cambiemos sobre todo. Digamos. Entonces, digamos, ahí lo que tenemos es claramente, digamos, es no percibir cuáles son porque el gobierno, y eso lo dijo expresamente Milei cuando anunció la nueva doctrina de la política exterior en Ushuaia cuando vino Lara Richardson, en abril del año pasado, si yo mando el Comando Sur, sí. Cuando señaló que, bueno, que el alineamiento iba a generar los beneficios para que la Argentina tuviese todo, que es en definitiva, digamos, uno de los apotegmas, por decirlo de alguna manera, que utiliza el globalismo. En eso no se diferencia, digamos, no se diferencia de las estrategias fijadas en los 90 o durante la época de Macri.
Tal vez, ya digo, es una versión extrema de eso, sí, pero no se diferencia en esos sentidos. De hecho, lo que dijo ayer el presidente, ¿no? De que si la Argentina es una potencia económica y los Kelpers van a querer ser argentinos, es algo que está formulado en la teoría del realismo periférico de Carlos Escudero, que fue lo que guió la política exterior del menemismo. Entonces ahí Ahora, hay una ligazón con ese tipo de política. te llevo a hablar un poco de los otros dos actores en la cancha y el vínculo con Argentina. El Hola. proyecto común con Brasil más importante que tenemos es el Mercosur. Se ha amenazado en algunas circunstancias con salir del Mercosur. ¿Qué viabilidad ves a que en términos fácticos Argentina lleve adelante ese paso? Y por último, ¿qué reflexión haces del vínculo bilateral que está teniendo este gobierno con China, que está llamada a ser la primera potencia económica del mundo, si es que ya no lo es? Bueno, con respecto a la cuestión de Brasil, digamos, y el Mercosur, el gobierno parte de un diagnóstico, a mi modo de ver, absolutamente erróneo, digamos, porque parte que es una unión aduanera poco beneficiosa para los intereses argentinos. ¿Por qué? Bueno, porque tiene, digamos, en el fondo tiene una creencia antiindustrialista, entiende que la industria no tiene razón de ser. Entonces, en ese sentido, hay una posición, digamos, de que el Mercosur es un problema más que es una solución a los problemas de inserción en la Argentina. Y en donde, bueno, el gobierno ha encarado diversas acciones, digamos, que van desde el anuncio de abandono, la exigencia de cambios muy profundos, porque sobre todo acá, digamos, los niveles de crítica giran en torno a dos cuestiones: el arancel externo común y la resolución 32 del 2000. El arancel común es, bueno, es el que protege, digamos, a las economías, digamos, del Mercosur. Y el arancel 32 es la que obliga a la negociación común. Bueno, estos dos aspectos han sido impugnados por el gobierno argentino. En el caso de la resolución 32, la anterior canciller de este gobierno, Diana la canciller Mondino. Mondino, propuso que cuando un país solicitase flexibilizar, digamos, o establecer algún vínculo con algún actor internacional importante, y esto no cuente con el consenso del bloque, pasadas 2 reuniones del Grupo Mercado Común, el país esté liberado para hacerlo. Eso es digamos, eso es lo cosa que no tuvo tratamiento. Esa es una de las cuestiones, digamos, ¿no? Sobre la que el gobierno avanza, digamos, que es lo que se llama la modernización del Mercosur. Y eso de modernización habría que ponerlo entre comillas. Que es un poco la posición que había tenido Uruguay con la calle Pou, digamos, ¿no? En los años previos, digamos. Respecto a China en su caso. Y la otra cuestión, digamos, con respecto al Mercosur, tiene que ver, bueno, con esta idea de que hablamos al principio de un TLC con los Estados Unidos, donde, bueno, se plantea como tabla de salvación, digamos, y lo cual es erróneo desde el punto de vista que, bueno, que la Argentina tiene que diversificar sus relaciones comerciales y no concentrarlas, digamos, y además en socios con los cuales la implementación de ese comercio es dificultosa. Pero bueno, es un poco, ese me parece que donde hay, bueno, nuevamente hay problemas de diagnóstico, digamos, hay serios problemas de diagnósticos y implementación ultra ideologizada. Y bueno, y en ese sentido lo mismo uno puede ver en la relación con China. Si bien es cierto, digamos, el recambio de canciller ha tenido un cambio positivo en algún sentido, que es la disminución de los errores y barbaridades que la Argentina decía y hacía con respecto, por un lado, a la relación con Taiwán, ¿no? Que era donde la anterior gestión la prohijaba activamente, digamos, ¿no? Y esto valió la gestión, digamos, de Mondino, ¿no? Uh-huh. Y esto valió serias objeciones por parte de China, porque recordemos que la relación bilateral con China se asienta en un reconocimiento recíproco de problemas territoriales. En el caso de China, cuando se firmó en el 71, estaba Hong Kong, Macao y Taiwán, y en el caso de la Argentina, la cuestión Malvinas, ¿no es cierto? Eso se ha abandonado. Es cierto que en algún momento, digamos, durante septiembre del año pasado, el propio presidente anunció que iba a visitar a China, cosa que no terminó ocurriendo, que le iba a visitar en enero, cosa que no ocurrió, ¿no? En cierto grado de flexibilización, por decirlo de alguna manera, de la política inicial de no darle lugar a la vinculación con Pekín. Ahora bien, ¿por qué, digamos, de ese anuncio de flexibilización no ha terminado de tener lugar? En eso solo tengo no tengo hipótesis, no tengo datos concretos. La primera hipótesis es que los Estados Unidos, en función de su disputa económica con China, digamos, presiona a la Argentina para que no profundice y viabilice los lazos con ese país. Esa puede ser una. Y la otra puede ser de motus propio.
el hecho de que el triunfo de Trump, digamos, haya hecho creer al presidente que todos los canales, digamos, de vinculaciones de la Argentina con el mundo se encontrarían despejados. Entonces, que a partir de eso vuelve irrelevante, por decirlo de alguna manera, la relación con China. Muy bien, estamos dialogando con Alejandro Simonov, doctor en Relaciones Internacionales, profesor titular de Historia General de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, coordinador del CERPI, el Centro de Estudio y Reflexión para Política Internacional, y nuestro profesor de Política Exterior Argentina en la Maestría en Relaciones Internacionales del IRI. Alejandro, muchísimas gracias por compartir estos momentos con nosotros y esperemos charlar nuevamente en un No, futuro gracias cercano. gracias a ustedes por la invitación. Hasta pronto, Alejandro. Tiempo Internacional. El programa del IRI. En el IRI se dictan 3 carreras de posgrado: la maestría en Relaciones Internacionales, el doctorado en Relaciones Internacionales y la especialización en estudios chinos. Análisis de la actualidad en Tiempo Internacional. Bueno, hoy estamos relanzando con respecto a nuestro programa de radio, el radio del IRI, del Instituto de Relaciones Internacionales, que ya lleva 27 años. Empezamos en el año 1998 y hemos mantenido esta permanencia en Radio Universidad, que ha estado siempre con la conducción de nuestra amiga y miembro del IRI, Silvina Fernández Cortés, a quien le agradecemos su enorme trabajo y su perseverancia durante estos 27 años. Un nuevo ciclo con Sani en nuestra radio, Radio Universidad, que es la casa natural de cualquier acercamiento a la comunidad universitaria y a la comunidad en general por parte del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Así que siempre un placer estar en nuestra radio, como me gusta a mí decir cuando hablamos de Radio Universidad. Bueno, justamente acaba de hablar el profesor Juan Rial, que es secretario académico del instituto, es magíster, es egresado de la carrera y es profesor ordinario de Derecho Internacional hace muchos años. También nos acompaña Cristian Reyes, que es egresado de la Facultad de Periodismo y además próximamente nuestro nuevo magíster en Relaciones Internacionales. Y también nos da una gran alegría, tanto a Juan y a mí, la participación de Juana Eiras, que va a hacer la parte técnica, artística de la radio. Así que bueno, hecha esta presentación, damos inicio a este nuevo ciclo con una aclaración previa que tiene que ver con la filosofía del Instituto del IRI, la más absoluta libertad. La universidad es la catedral de la libertad y por lo tanto no hay ningún límite, solamente el respeto correspondiente a las opiniones de cualquier signo ideológico que sea. No hay de ninguna manera una idea de hacer un programa tendencioso. Por lo tanto, ustedes van a tener una dirección de mail para que ustedes nos puedan refutar, preguntar, todo o lo que ustedes deseen escuchar, porque obviamente se darán cuenta que el mundo internacional es extraordinariamente vasto y en una semana pasan muchísimas cosas, así que vamos a tener que seleccionar algunas. Para iniciar, vamos a seleccionar de la guerra en Ucrania y lo que está pasando en Palestina, específicamente en la Banda de Gaza. Estamos con esta misma noticia hace 3 años, era inminente hace 3 años y medio, en septiembre del 2023, cuando la inteligencia anglosajona informaba básicamente los británicos, los australianos y los americanos que era inminente un ataque, una incursión rusa en territorio ucraniano, lo cual terminó de materializarse en febrero del 2022 y aquí estamos envueltos en una enorme incertidumbre porque los cambios políticos en Estados Unidos abrieron un compás de espera que llevó a que
Vladimir Putin se encontrara en una situación ventajosamente superior a la que tenía hace un año. Ahora inclusive todo parece que se va a decir en una mesa de diálogo de manera directa entre Vladimir Putin y Donald Trump, sin la necesaria e imprescindible participación desde nuestra perspectiva del presidente de Ucrania. En definitiva, no estamos en el siglo XIX y sobre Ucrania se va a hablar, que es Volodymyr Zelensky, y sin Europa, que ha hecho un aporte enorme tanto financiero como militar, a sostener dentro de lo posible algo de la integridad territorial. Ahora Ucrania está ocupada prácticamente en un 30% por Rusia, pero también se abre un interrogante con Sani porque inclusive el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, está pidiendo una acción inmediata por parte de Vladimir Putin, ya que le ha manifestado que Washington está entendiendo que hay maniobras dilatorias y que no quieren entrar en ese juego. Y lo mismo ha hecho la OTAN. Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, ha dicho que la pelota está en la cancha de Rusia y Rusia tiene que dar los primeros pasos hacia una paz que pueda ser duradera. Primero, ubiquémonos lo que pasó hace 3 años, en febrero del 2022. Rusia, digamos, volvió a la vieja usanza imperial, invadió país limítrofe, en este caso Ucrania, que había pertenecido, en ese momento era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Después cayó, digamos, esa construcción, producto de la Guerra Fría, terminó y quedó en varios países que se independizaron. Uno de ellos es Ucrania. Putin tenía una idea que la está plasmando, diciendo que para él fue una catástrofe esa disolución de esta Unión Soviética en 1991, y por lo tanto él retoma la idea de que Rusia, lo que quedó, la sucesora de la Unión Soviética, Rusia tenía derechos sobre ex integrantes de esa unión. A la vieja usanza, digamos, invadió, violando todos los principios del derecho y las relaciones internacionales. Era lo que se llama el principio de integridad territorial y no el uso de la fuerza. Grave porque Rusia es uno de los 5 integrantes del Consejo de Seguridad, es decir, entre comillas, de los privilegiados en el mundo, que tienen el famoso derecho de veto, pueden vetar o impedir cualquier resolución que los afecte a ellos o a sus, entre comillas, amigos. Obviamente el mundo reaccionó. El profesor Rial ha escrito muchísimo al respecto. El profesor Rial es secretario del Departamento de Seguridad y Defensa del IDI. Cristian Reyes, otro de los integrantes de este equipo, han escrito durante estos 3 años muchísimo al respecto, y seguramente este tema seguirá porque se va a calentar mucho más en los próximos días. Y Europa, que había salido Segunda Guerra Mundial totalmente destruida y que creó ese proceso que es la Unión Europea, la extraordinaria construcción de la Unión Europea, evidentemente por primera vez en suelo europeo vuelve a aparecer el fantasma de la guerra. Por lo tanto, hay una reacción. Sí, de hecho, con Sani, lo que ha sucedido es que se ha convertido este problema en una nueva cuña en el vínculo euroatlántico. La anterior gestión, la anterior administración de Donald Trump también había puesto en cuestionamiento la existencia de la OTAN, la necesidad de supervivencia de esa alianza construida entre Estados Unidos, Canadá y los países europeos, para garantizarse el modo de vida frente a la amenaza soviética. Recuerdo que en la cumbre de Londres había dicho Macron que la OTAN estaba con muerte cerebral. Curiosamente, durante la gestión Biden, la invasión rusa a Ucrania la revitalizó. De hecho, se expandió la OTAN. Ahora incluye a Suecia y Finlandia, teniendo más de 1.300 kilómetros nuevos de frontera con Rusia. Y en algún aspecto el costo es importante para Moscú porque la invasión a Ucrania, que pensaba que iba a durar 3 semanas, buscaba alejar a Kiev de la construcción euroatlántica o del proyecto europeo. Y ahora, a resultas de lo que está viendo Europa, de lo que ha hecho Rusia, nadie sabe cuál va a ser el próximo país en ser invadido. Polonia, Alemania tienen una sensación de indefensión ante la posibilidad de una retirada estratégica por parte de Estados Unidos, de Europa,
en el entendimiento de que el escenario en el Pacífico es más relevante para ellos. Tan así es que recientemente el secretario de Estado, Marco Rubio, tuvo que aclararle a los países europeos, una aclaración que oscureció mucho más de lo que oscureció mucho más la incertidumbre europea, que Estados Unidos no se iba a retirar de manera intempestiva. Las fuerzas americanas no iban a retirarse intempestivamente a Europa. Ahora se ha iniciado un proceso de rearme en Europa. Se han aprobado 800.000 millones de déficits, algo muy irregular en lo que son las estrictas normas de control fiscal de la Unión Europea, para llevar a cabo la revitalización de la industria europea militar y rearmar a las Fuerzas Armadas Europeas para no depender exclusivamente de Estados Unidos. Pero ahí va surgiendo ahora, ¿qué es la OTAN? Es una organización político-militar creada por los norteamericanos cuando luchaban contra la Unión Soviética. Era la famosa Guerra Fría, el mundo, entre comillas, occidental de un lado, hegemonizado por los Estados Unidos, y del otro lado el mundo comunista, socialista, siempre poniendo entre comillas, hegemonizado por Moscú, la capital de la Unión Soviética. Eso cayó en el 91, entonces se pensaba que venía un nuevo, algunos hablaban incluso de un nuevo orden internacional, de un nuevo derecho internacional. Bueno, hasta que eso recibió un tremendo golpe, charlamos un minuto, la invasión rusa a Ucrania y la idea de Putin de continuar. Digo esto porque la OTAN, que era el instrumento, ahora, como dijo recién Juan, incluso el presidente francés Macron habló de muerte cerebral y de repente se fortificó en la OTAN. Pero en el medio pasó lo que está pasando, que el principal actor de la OTAN también no le gusta, no quiere, digamos, la quiere usar para otra forma. Y ahora estamos asistiendo a algo increíble. Todos los conocedores del mundo internacional se han quemado varios libros, que el propio presidente Trump de los Estados Unidos quiere hacer un acuerdo con Rusia, Putin, Rusia, y no pongamos en términos, no el enemigo, pero los no amigos ahora no tan amigos de los europeos. Y ha dejado a Europa colgado del pincel, lo ha dejado totalmente a la intemperie. Por eso, como decía bien Juan anteriormente, estamos hablando de rearmar a Europa. Y el ejemplo más contundente es Alemania, que vivía bajo el paraguas tranquila, bajo el paraguas norteamericano, se encuentra ahora con la nueva gestión y aprobado por el Bundestag, aprobado por el Parlamento alemán, un cambio tremendo desde el punto de vista presupuestario con respecto al tema militar. 100.000 millones de euros en los próximos 10 años va a emplear Alemania para rearmar a sus fuerzas militares, con la posibilidad, contemplando modificaciones legales para que los soldados alemanes puedan desplegarse en el exterior. Un escenario muy caliente. El europeo, uno puede trazar paralelos con lo que fue el periodo previo a la Gran Guerra entre el 14 y el 18, quizás es un poco temerario, pero un chispazo y se puede prender fuego un polvorín. Ahora el caso de Finlandia y de Suecia, que no pertenecían a la OTAN y que hablaban, digamos, como su política exterior de neutralidad, bueno, decididamente han integrado la OTAN. Y últimamente Finlandia, que es un país que muestra siempre como un ejemplo en el mundo de la paz, acaba de denunciar el tratado sobre minas personales, está poniendo en toda la frontera, 1.000 kilómetros, toda la frontera con Rusia, minas increíbles, un panorama que cualquiera, jamás, mucho menos un finlandés, hubiera imaginado hace 5 años, hace 3 años. Impresionante. Bueno, esas son todas las cosas, lo mismo que los países bálticos. La Unión Europea acaba de recomendar el uso de un botiquín. Claro, hay un kit ante situaciones de urgencia, como se ve en las películas posapocalípticas, que hay que acumular agua potable, hay que acumular comida altamente calórica, los medicamentos imprescindibles, hacia un botiquín de primeros auxilios, algo que se está informando no solo en los países de Europa Oriental, sino inclusive en Francia. Como está bien que se habla de
de un kit ante situaciones de emergencia que pueden ser inclusive una catástrofe natural, pero algo que no estaban pensando hace 3 años, la posibilidad de una catástrofe natural, entre comillas, es algo que están tratando de llevarle a los ciudadanos algunas medidas imprescindibles ante algo imprevisto que desde el corazón de Europa, Bruselas, muchos están pensando que no es tan imposible. Ya inclusive lo ven como posible y están hablando de probabilidades más que de posibilidad o imposibilidad, ¿no? Sí, además surge otro tema, el tema nuclear, que era un tema tabú después del desastre de Hiroshima y Nagasaki, de la Segunda Guerra. Ahora se está hablando también por eso el kit este que charlamos recién, el tema fundamentalmente, el tema nuclear, que dicho sea de paso, tenemos que decir que, punto de vista nuclear, Rusia tiene el mayor desarrollo nuclear del mundo, incluso en ojivas, superando a las ojivas norteamericanas. El gran poder de Rusia, de lo que se llama, digamos, los elementos duros de una nación, de un poder militar, tiene el tema nuclear, que es un tema que a veces no condice con su situación económica, que en ese caso es más débil que otros países. Sí, de hecho, con Sani hay un dato que pinta esto de cuerpo entero. La economía rusa es más pequeña que la economía de Italia y de Brasil, pero tiene numéricamente el arsenal nuclear más importante del mundo, digamos, dentro de lo que era ese triángulo de potencias que había imaginado Kissinger en la época de la Guerra Fría y que fue justamente la causa de la implosión del Imperio Soviético. La cuestión económica sigue siendo el talón de Aquiles del oso ruso, pero independientemente de ello, el poder duro sigue dando que hablar y 3 años de conflicto armado, a pesar de que Putin pensaba que iba a llevarle 72 horas, una semana a llegar a Kiev, indican que al momento de poner los pies sobre la mesa es muy difícil quitárselos, ¿eh? Va surgiendo un tema y otro. Cuando escuchan de la Guerra Fría, cuando escuchan de la Unión Soviética, estamos hablando de los años 45 hasta los años 90. Y con eso vamos a convivir en los próximos tiempos, por eso es importante que cualquier duda ustedes nos escriben y seguramente va a quedar, la vamos a evacuar en próximos programas. En el IRI se dicta el doctorado en Relaciones Internacionales categorizado A, excelente, por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, CONEAU. Próximos cursos acreditables a dictarse en el IRI. Mi nombre es Joel Herman González, soy coordinador del Departamento de Ambiente y Desarrollo del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, espacio que tengo la alegría de coordinar con la doctora María del Pilar Bueno. Aprovechamos este momento para compartirles que se realizó la presentación de los trabajos ganadores del concurso de ensayos sobre ambiente y relaciones internacionales, un concurso que convocó a graduados recientes y estudiantes avanzados de distintas universidades de Argentina a reflexionar cuestiones vinculadas al ambiente y las relaciones internacionales a partir de la presentación de ensayos inéditos y originales. Un concurso que empezó a gestarse el año pasado y se publicaron recientemente sus resultados. Como parte del mismo se evaluó cada uno de los ensayos por 3 jurados especialistas en distintos criterios o en base a distintos criterios como su relevancia, narrativa, los recursos puestos en juego por cada uno de los ensayistas. Como resultado de ese concurso se eligieron 3 ensayos ganadores. El primer puesto lo obtuvo Yara Basconet de la Universidad Nacional de San Martín, que obtuvo un premio estímulo en efectivo y su ensayo será publicado en la revista de Relaciones Internacionales del IRI. Su trabajo se tituló Las comunidades indígenas en la gobernanza global de la diversidad biológica, Foro Indígena Internacional sobre Biodiversidad. Su ensayo fue resaltado por su capacidad narrativa, el carácter novedoso y la relevancia del trabajo de Yara, y además por abordar la que es una de las principales crisis globales establecidas por las Naciones Unidas,
como es la crisis global de biodiversidad. Actividades de los integrantes del IRI. El próximo 7 de mayo comenzará a dictarse el curso acreditable Auge y caída de la gran potencia Estados Unidos desde la Guerra Fría hasta los años del trumpismo. Este curso estará a cargo de la doctora Valeria Carbone y constará de 4 encuentros que se desarrollarán en la sede del IRI. Usted puede encontrar más información sobre este y otros cursos en www.iri.edu.ar. Continuamos con la actualidad global. Gaza. Naciones Unidas advierte que al menos 142.000 personas han sido desplazadas de manera forzosa la última semana. Desde que Israel reanudó los ataques contra la Franja de Gaza, el Ministerio de Salud local informó la muerte de 39 personas. En tanto, la ONU advirtió que al menos 142.000 palestinos han sido desplazados de manera forzada. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, amenazó con que su país podría tomar partes del enclave palestino si Hamás no libera a todos los rehenes. Groenlandia. El nuevo primer ministro de Groenlandia dijo que la visita de Estados Unidos a la isla era una falta de respeto y pidió unidad frente a la presión externa. La visita del vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance, a la base militar estadounidense de Pituffik, en el norte de la isla ártica, generó indignación y aumentó la tensión por la renovada insistencia del presidente Donald Trump de anexar el territorio danés semiautónomo. Mientras los habitantes de la isla expresaron su disgusto y planificaron protestas, los daneses acusaron a Washington de poner en riesgo las alianzas europeas. Vance criticó duramente a Dinamarca diciendo que el país no ha hecho lo suficiente para mantener el territorio y su gente a salvo de las incursiones de Rusia y China. Brasil. El expresidente Jair Bolsonaro será juzgado por intento de golpe de Estado. Los 5 magistrados de la Sala Primera del Supremo Tribunal Federal decidieron que hay indicios para abrir el proceso en su contra junto a otras 7 personas, entre ellas el general y exministro Walter Braga Neto, en relación a la toma de la Plaza de los Tres Poderes el pasado 8 de enero de 2023 tras la victoria de Luis Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales. Los cargos que afrontan son abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, intento de golpe de Estado, implicación en organización criminal armada, daño calificado y deterioro del patrimonio. Francia. La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, es condenada e inhabilitada para ejercer cargos públicos por el desvío de fondos del Parlamento Europeo. El Tribunal Correccional de París ha inhabilitado por 5 años a Marine Le Pen para ejercer cargos públicos junto a otros 8 eurodiputados. La sentencia supone su inhabilitación inmediata, una condena de 4 años de prisión que podría cumplir con brazalete electrónico y 100.000 euros de multa. La presidenta del tribunal consideró probado el desvío de fondos entre 2004 y 2016 y calificó de ficticios los contratos de 12 de los asistentes parlamentarios de los diputados europeos del partido en las 3 últimas legislaturas. De los 2.900.000 euros desviados, 474.000 euros son imputables a Le Pen, que hizo pasar como asistentes parlamentarios a su guardaespaldas y su secretaria personal. Myanmar, Tailandia. Ambos países declaran el estado de emergencia total tras el mortal terremoto. Luego del catastrófico fenómeno de magnitud 7,7 que sacudiera a Tailandia y la vecina Myanmar el pasado 28 de marzo, la Junta Militar de Myanmar declaró el estado de emergencia y las autoridades tailandesas declararon a la capital, Bangkok, como zona de desastre. Según cifras oficiales de la Junta de Gobierno del ex país birmano, las víctimas ascienden a 2.719 y se espera que con el transcurso de los días la cifra supere los 3.000. En este sentido, un portavoz del gobierno declaró a los medios locales que otras 4.521 personas resultaron heridas y más de 400 siguen desaparecidas. En tanto, las autoridades tailandesas confirmaron la muerte de al menos 20 personas y 74 desaparecidos tras el derrumbe de un rascacielos en construcción.
Continuamos analizando la problemática de las relaciones internacionales en Tiempo Internacional. Continuamos con el análisis de la actualidad en Tiempo Internacional. Vamos a pasar ahora al tema del conflicto en el Medio Oriente. Una curiosidad al respecto. Después, hoy usted señalaba la caída del muro de Berlín y recordaba esto del nuevo orden internacional, los dividendos de la paz, la nueva ola democratizadora, como si Rusia hubiera sido en algún momento un país democrático. Sin embargo, en este primer cuarto de siglo estamos viviendo 3 conflictos sistémicos de manera simultánea. La invasión de Rusia a Ucrania es uno de ellos, la tensión en el Pacífico entre China y los países, sus países vecinos o inclusive potencias occidentales que quieren ponerle un freno, y el otro conflicto sistémico, el que está teniendo lugar justamente allí en Palestina, con la demolición de la infraestructura de Gaza por parte de Israel después del atentado terrorista del 7 de octubre del año pasado. 7 de octubre del 2023, ¿no? 2023, parece cercano, pero ya transcurrió más de un año, es cierto. Estamos un año y medio. Sí. Del conflicto del Medio Oriente. Conflicto, también le digo a los oyentes, viene de hace muchísimo tiempo. Un conflicto, fíjense ustedes, que estaba un poco dejado de lado hasta octubre, exactamente el 7 de octubre de 2023, cuando hubo ese atentado terrorista de Hamas en lo que se denomina la banda de Gaza, que es territorio de Palestina. Entonces, para entrar en que es un tema enormemente complicado, muy sensible políticamente, amerita, digamos, una presentación. Después vamos a tratar en profundidad en próximo programa, esta situación también. ¿Qué es la banda de Gaza? La banda de Gaza es un pequeño sector, geográficamente hablando, es en general Palestina, y ese territorio, esa zona tiene, antes de lo del atentado de octubre del 2023, estaba, digamos, manejada, digamos, o de alguna manera bajo la autoridad de Hamas. Hamas es un grupo interno, movimiento nacional palestino, que está enfrentado con el que actualmente conduce el Estado palestino, que es, digamos, Fatah, que era una organización que estaba en su momento creada ya por la década del 60 por el señor Yasser Arafat, que conducía el movimiento palestino, que en ese momento no tenía, digamos, posibilidad de expresarse, no era un Estado porque estaba bajo la ocupación israelí. Entonces, el conflicto ahí es entre palestinos e Israel. ¿Por qué? Porque después, casualmente hablamos recién de la Segunda Guerra Mundial, ese territorio, lo que es Palestina, quedó dividido en 2 estados. Uno fue el Estado de Israel, que existe actualmente, y el otro el Estado palestino. Pero el Estado palestino hasta el día de hoy no pudo tener una unificación. Entonces han quedado diferentes partes bajo control israelí. Y hasta el día de hoy, algunos países, entre ellos Estados Unidos, el que veta la posibilidad que Palestina sea un Estado, no ha podido constituirse en el marco de Naciones Unidas, pero sí en algunas instituciones de Naciones Unidas como la UNESCO. De hecho, eso valió la salida de Estados Unidos de la UNESCO en su momento. En ese marco se produjo 4 guerras entre palestinos e israelíes, en ese marco que después abarcó al Líbano y a otros países árabes. Evidentemente tenemos también en el IRI especialistas que vamos a entrar en próximo programa a analizar esta temática, pero bueno, se produjo ese hecho terrorista en octubre del 2023 y bueno, y la respuesta israelí que ustedes la ven permanentemente todos los días, de que se ha extendido además al Líbano, en parte a Siria, digamos, y de eso obviamente también una relación muy difícil, muy complicada, porque evidentemente, y en esto
Nosotros queremos ser claros, lo hemos dicho con Juan en varias oportunidades, porque es un tema muy sensible, que nosotros estamos absolutamente en contra. Decimos nosotros, el IRI institucionalmente y nosotros particularmente, contra todo tipo de terrorismo. Por lo tanto, también estamos en contra de algunos terrorismos de Estado, como ha pasado con nuestro país cuando se produjo el golpe de Estado militar de 1976. En este aspecto me gustaría rescatar la frase del presidente de Chile, Gabriel Boric, que dijo que no nos pueden obligar a elegir entre dos horrores, el horror de Hamás o el horror del Estado de Israel. Pensemos que aquel 7 de octubre Hamás mató mayoritariamente a civiles, entre ellos mujeres y niños, 1.200 personas a las cuales encontró indefensas, y la respuesta de Israel ha sido arrasar, dejar tierra arrasada en Gaza, desplazar cerca de 2 millones de palestinos hacia el sur, y hasta ahora las víctimas se están contabilizando en 50.700, casi 51.000. Un cálculo rápido nos permite llegar a la conclusión de que por cada una de las víctimas israelíes hubo 40 víctimas palestinas, mayoritariamente mujeres y niños también, lo cual indica lo desproporcionada de la respuesta israelí, pero también indica cuán poco llega a valorarse una vida que es única e irrepetible, según sean palestinos o judíos, lo cual para nosotros es algo muy difícil de dimensionar. A lo que también me gustaría sumarle con Sani, traer a colación el hecho de que Hamás gobernara Gaza y Al-Fatah gobernara Cisjordania fue producto del cálculo político israelí. Ariel Sharon buscó debilitar la causa palestina, la causa nacional palestina, justamente dividiendo el poder entre la franja de Gaza y Cisjordania y posibilitando el fortalecimiento de Hamás, que tiene como objetivo principal en su estatuto, en su carta fundacional, la destrucción del Estado de Israel para justificar la imposibilidad de creación de un Estado palestino porque no tenía contraparte con la cual dialogar. La criatura creció, la criatura se le volvió en contra y hoy el mundo está observando esto de manera atónita por la imposibilidad de llevar esto al Consejo de Seguridad porque Israel y Estados Unidos tienen una relación especial. Y la permanente huida de Israel hacia adelante, buscando regionalizar el conflicto, implicando a Irán, y muchísimo cálculo político por parte de la coalición de gobierno israelí, porque Netanyahu sabe, Benjamín Netanyahu, que si deja el poder, cae preso porque tiene enormes problemas con la justicia por causas de corrupción. Queremos ser absolutamente claros porque sabemos que esto es un tema de enorme sensibilidad política. Entonces queremos ser claros, lo dijo muy bien Juan, queremos ser claros, estamos en contra de todo tipo de terrorismo, pero no hay un solo tipo de terrorismo. Evidentemente que hay a veces, y fíjense ustedes, me acuerdo el primer día que pasó esto, creo el 7 de octubre 2023, que me entrevistaron, digamos, de la radio y le dije, ahí había una responsabilidad. ¿Y dónde estaban los servicios de inteligencia que ahora está saliendo en todo? Porque había un interés también del señor Netanyahu para que esto pasara. Como la verdad llega, más tarde o más temprano llega, hoy lo estamos viendo claramente, incluso con los propios pensadores israelíes. Y yo voy a terminar acá con un nombre que dice todo hoy en el mundo, como es este gran intelectual Harari, que ha escrito este gran libro que es Nexus, como otros más que todos conocen, y claramente establece la responsabilidad del gobierno ultraderechista de Netanyahu. En el IRI se dicta la especialización en estudios chinos, que ha recibido la categoría B mediante resolución 29/24 por parte de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, CONEAU. Esperamos sus comentarios en nuestro correo electrónico tiempointernacional@iri.edu.ar. Puede encontrarnos en X, YouTube, Facebook e Instagram. Nuestro sitio web es www.iri.edu.ar. El Instituto de Relaciones Internacionales está en 48 número 582, quinto piso, La Plata.